vamos a dar comienzo a un nuevo bloque y es que ya hemos nombrado en alguna ocasión antes que Java es un lenguaje orientado a objetos, pero ¿qué es eso de la orientación a objetos? Hablemos primero un poco de lo que es comprender el mundo de los objetos. Un objeto es cualquier cosa sobre la que podemos emitir un concepto. Un objeto puede ser un pato, un camión, un objeto puede ser una bombilla, unas tijeras, una persona, una ventana, una impresora, un botón. Todo ello lo podríamos tratar como un objeto. No tiene por qué ser algo tangible, sino algo sobre lo que podemos, como digo, emitir un concepto. La temperatura en el día de hoy máxima y mínima, pues también lo podríamos incluso tratar como un objeto, ¿no? Los objetos son algo que a nosotros, ya digo, nos vienen bien a nivel natural como ser humanos, ¿no? Sobre todo los que son tangibles, ¿no? Los que podemos tocar. Y a nivel de programación, pues vamos a poder construir representaciones de esos objetos y manejarlos en nuestros programas. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos un automóvil de juguete. Nos podemos suponer que es de plástico, es de color rojo, tiene 4 ruedas, un volante y además se puede mover hacia adelante, hacia atrás, puede hacer sonar el claxon, encender las luces, arrancar y parar el motor, con lo cual podemos ir viendo cómo dentro de un objeto podemos diferenciar dos partes que son elementales, ¿no? Y que son comunes a cualquier objeto, que es una parte estructural, estática, y una parte de comportamiento que es más bien dinámica, ¿no? Relacionada con el hacer cosas, mientras que la estructura es más bien con el ser, ¿no? En el fondo la estructura es cómo está conformado ese objeto y el comportamiento es la serie de operaciones que realiza. Por ejemplo, como decíamos, a nivel estructural, el objeto coche que tenemos ahí representado es de material plástico, su número de ruedas es 4, tiene un volante. Y a nivel de comportamiento, como decíamos, pues se puede mover hacia atrás, hacia adelante, etcétera, ¿no? Es decir, que de los objetos podemos identificar estructura por un lado y comportamiento por el otro. Parejo al concepto de objeto, tenemos el concepto de clase. Fijémonos en la imagen que aparece en pantalla, y es que tenemos un montón de globos. Cada uno de ellos podríamos decir que es un objeto. Lo hay rojo, lo hay verde, lo hay amarillo. Cada uno de ellos es un objeto, pero todos ellos tienen algo en común, y es que nos referimos a ellos como globo, ¿vale? El nombre, ese concepto mental, podríamos decir que es común, ¿no? Que es globo. Si bien después tenemos un montón de globos sueltos. Imaginaos lo que disfrutaría un niño si viera toda esa cantidad de globos, porque son objetos diferentes, ¿vale? Sin embargo, conceptualmente los llamamos de una manera igual. Pues bien, podríamos decir que una clase no es más que el molde con el que podemos construir objetos de un tipo determinado. La clase globo nos permitiría construir un montón de globos diferentes. La clase coche nos permitirá construir coches diferentes. El molde es quien va a determinar las características estructurales y el comportamiento que podrán tener los objetos que construyamos con ese molde, ¿no? Ese molde, como tal, no es un objeto, sino que simplemente nos sirve para poder construir objetos de un tipo determinado, ¿no? De esa clase. Y para diferenciar entre clase y objeto, una clase sería
una representación, por ejemplo, de una persona, donde a nivel estructural, pues querríamos saber su nombre, su edad, el color de la piel, la profesión, el estado civil. A nivel de comportamiento podríamos identificar que una persona puede hablar, puede caminar, puede mirar, puede nacer, puede morir. Y todo ello vendría representado dentro de ese molde para fabricar personas, la clase. Como objetos de la clase persona, pues podríamos tener los tres que están representados abajo mediante imágenes, con nombres diferentes, edades diferentes, color de piel en algún caso similar y en otro diferentes, con profesiones que podrían ser distintas, incluso con su estado civil. Si bien todos ellos podrían hablar, caminar, mirar, nacer, morir y realizar todas las operaciones que puede hacer o que están definidas dentro de la clase. La clase, como decimos, sirve como molde para construir objetos. Pues bien, ¿cómo podemos utilizar o cómo podemos embeber este mundo de los objetos a la programación de aplicaciones? Mediante la programación orientada a objetos, que es un paradigma. Un paradigma no es más que un modelo, es una forma de entender pues, una tarea que se afronta, ¿no? En particular, el paradigma en programación es una forma en la que se entiende en la que hay que estructurar un programa. Existen múltiples tipos de paradigmas asociados a programación. Tenemos la programación imperativa, la programación lógica o declarativa, la programación orientada a eventos o aspectos, la programación funcional, muy de moda últimamente, aunque no es precisamente nueva. Y tenemos también la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, lo que hacemos es estructurar nuestros programas mediante el uso de clase y objeto. ¿Vale? De manera que si nuestro programa contiene más de una clase, los objetos interaccionan entre ellos mediante el paso de mensajes. Retomando el símil que teníamos antes con la clase persona y los objetos distintos de persona, los objetos concretos, y el paso de mensajes que tenemos ahora, pues bien, las personas interaccionan entre ellas mediante conversaciones, por ejemplo, ¿vale? De esa manera, aquí tenemos tres representaciones de personas, ¿no? El chico de la izquierda, la chica de en medio y la chica que está a la derecha, y interaccionan entre ellas mediante el paso de un mensaje. El objeto de la persona que está en medio, de la chica rubia, está emitiendo un mensaje porque lo está hablando. ¿Vale? Con lo cual, la programación orientada a objetos se va a basar al uso de objetos, posiblemente más de uno. Casi siempre ya veremos que cualquier aplicación, por poco compleja que sea, requerirá del uso de más de un objeto, y el paso de mensaje entre ellos. Ese paso de mensaje viene también motivado por el siguiente concepto que vamos a conocer, que es el concepto de la encapsulación. Y es que cuando nosotros vamos a tener objetos que creamos a través de sus moldes, de sus clases, identificamos rápidamente que son los objetos los que conocen su propia estructura. Sin embargo, esa no la exponen a los demás. Una persona solamente expone hacia los demás pues una parte de sí misma, no expone pues su estructura interna, por ejemplo los huesos, ¿no? Al igual que el símil que tenemos en la imagen del iceberg, ¿no? Un iceberg expone hacia el exterior, ¿vale? Sobre la superficie del mar, expone solamente una parte muy pequeña, dejando debajo del agua a una parte muy grande. Pues bien, esto nos vale como símil para decir que una clase va a intentar ocultar la estructura de sí mismo para que solamente la conozca él, exponiendo solamente una parte muy pequeña, la que permita interaccionar con otro objeto hacia el exterior. A ese mecanismo de ocultar la estructura y exponer solamente una pequeña parte se le conoce como encapsulación. Centrándonos en Java, la programación orientada a objetos
le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque Java es totalmente orientado a objetos, ¿vale? Nos permite manejar con total versatilidad tanto clases como objetos a través bueno, principalmente de la palabra reservada, class. Ya nos tiene que sonar porque sin conocer las clases muy bien, ya hemos utilizado una clase en todo y cada uno de los ejemplos que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? A diferencia de otros lenguajes de programación, donde la declaración de una clase está situada en un fichero y la implementación está en otra, la declaración e implementación de clases en Java estará siempre dentro de un mismo fichero como norma general. Y además decir que de forma parecida a los nombres de las variables, los nombres de las clases seguirán las mismas reglas, con que bueno, tienen que ser autodescriptivos, no pueden incluir espacios en blanco, etcétera, etcétera. Pero en lugar de notación camel case, utilizaría notación upper camel case, en la que, bueno, eliminamos los espacios en blanco, unimos todas las palabras y ponemos la primera letra de todas las palabras, incluida la primera, en mayúscula. Para declarar una clase tendríamos un código con esta sintaxis, ¿no? Tendríamos un modificador de acceso, que ya los conoceremos, que bueno, pues van a permitir a una u otra clase acceder a otra o interaccionar con otra. La palabra reservada class y el nombre de la clase, y encerrado entre llaves tenemos que declarar su estructura a través de una serie de propiedades y su comportamiento a través de una serie de métodos que iremos conociendo poco a poco. Las propiedades que puede tener pueden ser bien de tipos primitivos, que será con los que comencemos, como en este caso, una propiedad de tipo entero, una propiedad de tipo string, una propiedad de tipo float, y los métodos pues tendrán una serie de nombres que iremos viendo poco a poco y que tendrán un tipo de retorno, será el tipo de valor que devuelva su ejecución, que también, ya digo, iremos conociendo poco a poco. Esto es una presentación a vista de pájaro de la estructura de una clase. A partir de una clase, ¿cómo podemos obtener objetos? Pues lo hacemos mediante una operación que se llama instanciación. Es decir, a la construcción de un objeto a partir del molde que representa una clase, lo llamamos instanciación. La sintaxis es muy parecida a la declaración e inicialización de una variable de un tipo primitivo. Y para hacerlo, para indicar en este caso que no es un tipo primitivo y que estamos instanciando una clase, usamos un operador que se llama new, ¿vale? Y que iría justo a la derecha del operador de asignación. Como vemos, esta sentencia en la que instanciamos un objeto de tipo persona tiene varias partes, aunque la sentencia es sencilla. De izquierda a derecha tendría el tipo, igual que antes usábamos tipos primitivos, ahora usamos tipo estructurado, ¿vale? La clase, el tipo de datos de esta variable, el nombre de la clase. Después vendría el nombre de la variable, del objeto. Cuando se habla de objetos, además de referirse a ellos como variable, también se suele utilizar la palabra referencia, ¿vale? La referencia hacia ese objeto, el operador de asignación, el operador de instanciación, y a continuación vendría lo que se conoce como un constructor, que hasta que los conozcamos un poco mejor podríamos decir que es el mismo nombre de la clase, incluso escrito si la P es mayúscula de persona en mayúscula, y a continuación unos paréntesis, y terminaría como toda sentencia con un punto y coma. Eso nos permitiría el poder instanciar poder construir un objeto de persona, poder instanciar una persona, ¿vale? Que son valores sinónimos. Ya que hemos presentado la referencia hacia objeto, podemos presentar el valor null. Null significa que tenemos ausencia de información, que desconocemos una determinada información. Y además de representar eso, Java nos permite utilizar la palabra reservada null para poder comparar y saber si una determinada referencia de un objeto
realmente no está haciendo referencia a ningún objeto en particular, sino que desconocemos a quién está haciendo referencia, con lo cual digamos que está almacenando un valor nulo, ¿no? Bueno, pues eso también lo iremos utilizando a partir de ahora, la palabra reservada null, para saber si un objeto ya está instanciado y asociado a una referencia, o si esa referencia todavía no está asociada a ninguna. Nos queda ver cómo, por un lado, van a interaccionar los objetos. Ya veremos que los objetos interaccionan, como hemos dicho antes, a través de un sistema de paso de mensaje, y ese paso de mensaje no es más que un método pueda invocar a un método definido dentro de otra clase, ¿vale? ¿Cómo se invocaría? Pues utilizaríamos el nombre de la referencia de ese objeto, persona, punto, y el nombre del método. Y a continuación los paréntesis, como tenemos aquí. Si quisiéramos hacer nacer a una persona, que una persona hablara, que caminara o que muriera, ¿vale? Las distintas operaciones de persona, no tendríamos que ejecutar esa llamada a los métodos. Hablábamos antes de modificadores de acceso y aquí podemos presentar los 4 que nos ofrece Java, si bien nosotros ahora lo iremos utilizando un poco, no a la ligera, pero sí sin saber muy bien a lo mejor qué hace alguno hasta ganar algo más de experiencia. De hecho, nos limitaremos a algunos de ellos, ¿no? Como es el de public, es decir, cualquiera puede acceder a algún apartado de esa clase. Private, solamente la propia clase puede acceder. Protected, la propia clase y sus derivados. O el modificador por defecto, en el cual son las clases cercanas, las que estén en el mismo paquete, las que podrían acceder. Y ya que habíamos hablado de organización de código, presentamos en su momento, cuando hicimos nuestro primer ejemplo, el concepto de paquete. Lo recordamos ahora. Un paquete es una unidad organizativa que va a contener una o más clases, ¿vale? Si lo miráramos sin Eclipse, un paquete es un directorio o una sucesión de directorios donde se almacenan clases. Nos va a permitir organizar el código, organizar las clases de forma lógica, ¿vale? Sobre todo guardando dentro del mismo paquete clases que suelan interaccionar entre ellas o que tengan algún tipo de relación, cierta cohesión. Y para declarar un paquete, hemos visto que Eclipse nos da cierta ayuda cuando creamos una nueva clase, pero se hace en la cabecera de la misma mediante la palabra reservada package, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo de creación de una persona y cómo desde otro objeto, en particular desde una clase con método main, vamos a invocar los métodos de otra. En este caso nos podemos fijar cómo tenemos aquí una clase persona dentro del ejemplo de orientación a objetos, donde podemos identificar muy bien su estructura a través de una serie de propiedades y su comportamiento a través de una serie de métodos. ¿Vale? Por ahora hemos dejado como modificador de acceso el por defecto, es decir, no escribir nada, de manera que cualquier clase que esté en el mismo paquete podría acceder. El paquete en el cual estamos almacenando la clase persona es el paquete objetos. Dentro de la estructura tenemos nombre, apellidos, edad, altura, peso como propiedades, ¿vale? Que podríamos decir que son las propiedades que identifican a una persona. Y como métodos, ¿vale? Tenemos aquí caminar, hablar, nacer y morir. Hablaremos de los métodos más adelante, cuando revisitemos de nuevo las clases, pero sí decir que si un método se va a limitar a hacer una serie de sentencias y no queremos que devuelva ningún tipo de valor la ejecución de ese método, utilizaríamos aquí la palabra void. En este caso, cada método solamente va a realizar una sentencia, va a ejecutar una sentencia que es imprimir un mensaje en referencia al nombre del método. Si es caminar, estoy caminando, hablar, estoy hablando, si es nacer,
acabo de nacer y sin morir hasta más ver. Con esto tendríamos definida e implementada la clase persona. Vamos a tratar de utilizarla. ¿Cómo utilizamos la persona? Pues lo normal es que lo hagamos desde otra clase distinta. Creamos una clase para poder crear objetos de ella dentro de métodos de otra clase, ¿vale? En particular de esta otra clase, orientación a objetos, que es la clase que tiene el método main, es decir, el punto de entrada a la ejecución, y como podemos comprobar, para instanciar una nueva persona, lo haríamos utilizando el nombre de la clase, persona, el nombre que le damos a la referencia, es decir, esto es una variable de tipo persona que vamos a poder utilizar en tanto en cuanto dure su ámbito, es decir, en todo el método main, el operador de igualdad, la palabra new, y haríamos referencia a la clase mediante lo que se conoce como su constructor, que presentaremos en el vídeo siguiente. Ya tenemos lista aquí esta persona, podríamos interaccionar con ella invocando sus distintos métodos. Persona nacer, haría que naciera, que se ejecutara el código de nacer. Ahora comprobaremos cómo imprimirá este mensaje. Hablar, caminar o morir imprimirán sus mensajes correspondientes. Podríamos crear más objetos, al igual que veíamos en la imagen de los globos, que teníamos una clase globo y un montón de globos, o en la imagen de persona que teníamos varias personas, podríamos crear varias instancias de persona. Y podríamos interaccionar también con ellas. Como podemos comprobar, después de invocar este método que produce este mensaje, invocamos el método nacer de la persona 2 y por último invocamos el método caminar de persona 3, ¿vale? Y podríamos tener 2, 3 o todas las instancias de una clase que nosotros necesitáramos. Con esto terminamos la introducción a la orientación a objetos, si bien poco a poco iremos hablando de las distintas partes que lo componen: constructores, propiedades, métodos, tipos de retorno, recepción de argumentos. Si por ahora no vais conociendo lo suficiente las clases y los objetos, es normal, ya que, como os digo en los siguientes vídeos, poco a poco lo iremos aprendiendo.